Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de economía, de industria, del progreso del país en los órdenes industriales y comerciales. Y para ello contamos con la honradora presencia del ministro de Industria y Comercio, el ingeniero Temístocles Montaz, uno de los hombres fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de Apertura José María Reyes, el subjefe de redacción Eli Heiliger, Amílcar Nivar, el subeditor de Economía, y Misa Campos de la redacción integrada de Diario Libre. En unos instantes arranca este diálogo libre con el ingeniero Temístocles Montaz, ministro de Industria y Comercio, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenido, buenos días. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Hacía tiempo que no nos juntábamos aquí, por cierto. Así es. Por ahí viene la rendición de cuentas del presidente de la República de la labor de gobierno. Sería la cuarta rendición de cuentas completa, porque el primer discurso del 27 apenas tenía unos meses en... ¿Qué usted cree que él va a decir del clima de negocios, del desarrollo industrial y comercial del país, de lo que pasó el año pasado? Bueno, yo creo que primero va a señalar que la República Dominicana tuvo un excelente desempeño económico, que en ese excelente desempeño económico jugó un papel muy importante la minería, que es un sector muy importante del aparato productivo, que jugó un papel muy importante en la intermediación financiera, o sea, la banca, que jugó un papel muy importante en la agricultura, también el comercio tuvo un desempeño muy importante. Y yo diría que también deberá referirse al hecho de que, a pesar de que el crecimiento del comercio mundial se ha ralentizado en los últimos años, o sea, el comercio mundial ha estado creciendo en los últimos 2 o 3 años por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial. Una situación realmente anómala, porque lo normal era que el comercio creciera más que lo que crece el Producto Interno Bruto Mundial. Aquí en la República Dominicana, con todo y que el crecimiento del comercio mundial fue prácticamente casi negativo, aquí hubo un relativo crecimiento del comercio mundial. No muy grande, pero cuando lo comparamos con lo que está ocurriendo en otros países de la región, pues el hecho de que la economía, el comercio haya crecido, yo creo que habla bien del esfuerzo que se ha hecho en República Dominicana por crear un buen clima de negocio. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, a pesar de todos los problemas internacionales, por lograr que la República Dominicana exporte un poco más que lo que ha exportado en años anteriores. De manera que yo diría que en sentido general va a hacer referencia que fue un buen año cuando tú estás hablando de que la economía dominicana fue la economía que más creció en la región, reconocido por todo el mundo. Yo creo que eso habla bien del ambiente macroeconómico que hay en la República Dominicana, que creo que tendremos que hacer todos los esfuerzos necesarios para seguir manteniéndolo. Muy bien, doña Inés. Ministro, el crecimiento del país en los últimos años siempre sale como uno de los más altos del continente y a veces hasta del mundo, ¿verdad? Pero siempre en todos los informes, y si lo hemos reconocido también internamente, nos quemamos en redistribución. ¿Dónde está el tranque? Mire, déjeme decir lo siguiente, vamos a hablar ahí en 2 niveles. Yo creo que el primer nivel es que yo creo que cuando se argumenta que no ha habido mejoramiento en la distribución del ingreso, no se está diciendo la verdad. Y voy a explicar por qué. A lo largo de los últimos años, el coeficiente de Gini en la República Dominicana ha caído. O sea, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2004 de nuevo, el coeficiente de Gini, que es el indicador
de cómo está la desigualdad de un país, superaba el 50%. En este momento están alrededor del 45%, lo que significa que ha habido una caída lenta, pero una caída. Obviamente no como para decir que estamos a nivel de los países europeos, en donde el coeficiente de Gini se mueve entre 30% y 34%, pero ponen en evidencia que con relación al grueso de las economías de América Latina, la República Dominicana es uno de los países en donde a lo largo de los últimos años ha habido una reducción importante de la desigualdad. Yo le diría que es posible que se requiriera más, o que pudiéramos haber logrado más. Pero yo le voy a decir a ustedes lo siguiente, que es un tema que en algún momento la sociedad dominicana tendrá que abordar. El problema es que un elemento fundamental en todos los países del mundo para lograr mejor redistribución de la riqueza tiene que ver con la política fiscal. La política fiscal es un elemento fundamental. España tiene una buena distribución del ingreso con todos los problemas que han habido con la crisis económica del 2008, y Francia y Alemania e Inglaterra, porque el gasto público en esos países por lo general supera el 45% del Producto Interno Bruto. O sea, tú vas a Francia gasta el 56% del Producto Interno Bruto. O sea, cuando estamos hablando de que de la totalidad de la economía, del 100% de la economía, el Estado francés maneja el 56%. Y la mayoría de los países europeos se mueven entre 45 y 56%. ¿Qué permite eso? Bueno, que esos países puedan poner en marcha políticas sociales redistributivas, buena educación, buena salud, pero por encima de todo, buenos sistemas de protección social, buena seguridad social. En España, por ejemplo, nadie se muere por falta de atención médica. O sea, los hospitales están ahí. ¿Por qué? Porque España está gastando en seguridad social más que lo que gasta la República Dominicana en todo el gasto público en el año. O sea, nosotros estamos gastando alrededor del 16% del Producto Interno Bruto. España debe estar gastando alrededor del 17% del Producto Interno Bruto en seguridad social. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental, porque la política fiscal es el elemento fundamental que le sirve a los gobiernos para redistribuir riqueza. ¿Qué es lo que ocurre en la República Dominicana? Como acabo de explicar. Bueno, aquí tú tienes un gasto público total del 16% del Producto Interno Bruto. Mientras España te está gastando casi el 45% y Francia te gasta el 56%, nosotros gastamos el 16% del Producto Interno Bruto. Mire, hay mucha gente que argumenta que uno de los problemas que tenemos nosotros aquí es que el gasto público no es eficiente. Y yo, mientras estuve en economía y ahora que estoy en industria, siempre me preguntaba, bueno, ¿cuál puede ser el indicador que me diga a mí que realmente el gasto público es ineficiente? Y por lo general la mayoría de los países lo que hacen es que vinculan el gasto público con el índice de desarrollo humano. O sea, cuando tú graficas índice de desarrollo humano en función del Producto Interno Bruto, tú automáticamente te vas a dar cuenta si el gasto público es eficiente. Resulta que la República Dominicana, con todo ese gasto público, ya ha sido clasificada por las Naciones Unidas, por el PNUD, en el informe, y ustedes leen el informe del PNUD, se van a dar cuenta que la República Dominicana está clasificada ya como un país de desarrollo humano alto. O sea, nosotros estamos en la antesala de un país de desarrollo humano muy alto, que es la escala más alta, pero estamos ya en la escala de desarrollo humano alto. Cuando usted grafica ese posicionamiento de la República Dominicana, que tiene un número, con el gasto público, usted se da cuenta que para ese nivel de desarrollo humano, el gasto público es eficiente en República Dominicana. Oye, yo con esto no quiero decir que no haya que hacer mejoría, que hay una serie de eso se ha documentado, de instituciones duplicadas, que hay que buscar la manera de concentrarla en una sola. Pero cuando uno ve que el gasto público en la República Dominicana es un 16% del Producto Interno Bruto, y somos ya clasificados como un país de desarrollo humano alto, yo diría que en sentido general eso habla bien. Y te reitero, yo creo que
lo que explica eso, el que eso se haya producido en los últimos años, tiene que ver, obviamente, no solo con reducción de pobreza, o sea, ha habido una caída de la pobreza en la República Dominicana. Cuando tú mides la pobreza en este país en función de cómo lo mide el Banco Mundial, hoy la pobreza en República Dominicana está por debajo de lo que era la pobreza en el año 2000. Y pongo el año 2000, no para poner el año 2003 y 2004, porque muchas veces dice, bueno, pero el año 2003-2004 fue un año anómalo por el tema de la crisis bancaria. Pero ya hoy la pobreza está por debajo de lo que era la pobreza en el año 2000. Obviamente que esa combinación de reducción de pobreza y mejoramiento en la distribución del ingreso, que está documentado, yo creo que explica el por qué hoy se llama un país de desarrollo humano alto. ¿Y a qué atribuye usted la poca capacidad de penetración que tiene el Estado Dominicano para conseguir aumentar el gasto público? ¿Es corrupción? ¿Es evasión nada más? ¿Es elusión? ¿Es mercado informal? ¿A qué se puede atribuir? No, bueno, es complicada la cosa. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Puede que haya, o sea, lo hay, un componente de evasión fiscal, y yo creo que las autoridades ahora se están afincando en tratar de ver cómo abordan el tema de la evasión fiscal. Todas estas medidas que ustedes han visto que se han tomado desde principios de año van en esa dirección. Pero el asunto no es simplemente eso, es mucho más que eso. Uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué razón un país que ya tiene tasas del ITEVI del 18%, con impuestos sobre la renta por encima del 25%, tiene una presión tributaria tan baja? Bueno, y efectivamente ahí surge el tema, digamos, de la informalidad del aparato productivo. Aquí hay un serio problema de informalidad en el aparato productivo, es un primer elemento. O sea, cuando usted habla de que el 56% del empleo que se genera en este país es informal, ya usted está sacando de circulación en términos de impuestos a un 56% de los trabajadores. Pero el asunto se agrava por otra razón, y es que aquí está establecido por ley que todo el que gana menos de 34,000 pesos no paga impuestos sobre la renta. Entonces ya ahí hay un elemento también que contribuye a evitar el fortalecimiento fiscal del Estado, porque alrededor del 90% de la empleomanía de este país gana menos de 34,000 pesos. Y por tanto, ahí viene el problema. Entonces, yo diría, no es solamente un problema achacado a la evasión fiscal, a la elusión fiscal, es un problema también achacado a serio problema del aparato productivo dominicano, que tiene un alto componente de informalidad, pero que además por ley establece que todo aquel que gana menos de 34,000 pesos no debe pagar impuestos. Muy bien, don Eli. Ingeniero, seguro que usted en su calidad de ministro de Industria y Comercio ha recibido quejas de parte de empresarios sobre la escasez de divisas que hay en el país. ¿A qué usted atribuye esta escasez de divisas? ¿A algún tipo de especulación o algún tipo de retranca dentro del Banco Central? No, yo pienso que normalmente hay periodos en donde hay una demanda muy fuerte de dólares, porque son los momentos en que las empresas se abastecen de la mercancía que necesitan colocar en el mercado. Yo creo que este es un momento así, y eso también es muy normal a finales de año. Pero lo que se ha evidenciado hasta ahora es que los dólares que se están generando en la economía dan para satisfacer las necesidades de importación del país. Hay momentos en que se aprietan las cosas, por lo que te estoy diciendo. En este momento todo el mundo está tratando de abastecerse de mercancía. Eso genera algún tipo de presión. Pero yo diría que hasta ahora el Banco Central ha manejado la situación de manera correcta. Y la evidencia está en que se ha mantenido la estabilidad relativa del tipo de cambio. Cuando digo relativa es que se ha ido moviendo, pero se ha ido moviendo lentamente. Y además en un contexto donde la inflación también ha sido muy baja. De manera que yo creo que esas son situaciones momentáneas que se solucionan en la medida en que el año avanza y la economía genera los recursos que se necesitan. Pero hay economistas que dicen que quizás el dólar
el peso dominicano está sobrevaluado con relación al dólar y que convendría para el turismo y para muchísimas cosas más deslizar un poco más la tasa. Bueno, ese es un gran debate, ha sido uno de los grandes debates que hemos tenido desde hace ya muchos años. El problema es que cuando discutimos esto con la gente del Fondo Monetario Internacional, y ahora hay una misión del fondo aquí, ellos dicen que no, que está bien, que la tasa de cambio realmente está ajustada y que no es verdad que hay sobrevaluación de la moneda en la República Dominicana. Inclusive en algunos casos se entiende que hay una pequeña devaluación. ¿Entiendes? O sea, el tema es eso, o sea, tú te encuentras con gente aquí en el economista inclusive que te dicen que está sobrevaluado, pero te encuentras cuando discute el asunto con el fondo, y yo creo que ahora en la discusión es un tema que va a salir, el fondo es lo que te dice que no, que está bien. América. Bien. El gobernador del Banco Central, refiriéndose al crecimiento, en varias ocasiones ha dicho que uno de los problemas de la distribución es que no se está derramando, y ha mencionado que una de las soluciones para que esto se derrame serían los aumentos de salarios. En ese sentido, sabemos que el gobierno, además del sector privado, es un gran empleador. Y usted ha dicho que más del 90% de la empleomanía gana menos del 34%. ¿No pudiera el gobierno dar un ejemplo en este sentido y aumentar los salarios a aquellos grupos de empleados que no tienen fuerza de presión, como son las enfermeras? Déjenme decirle, que no sé si ustedes saben, el mejor pagador de salarios es el gobierno. Pero o sea, los mejores salarios en este país lo paga el gobierno. Aún así son bajos. Son bajos, pero lo que quiero decir para que ustedes vean que el gobierno en ese sentido tiene un comportamiento mejor que el propio sector privado, porque cuando tú haces la evaluación, bueno, yo creo que ustedes lo saben, el gobierno paga los mejores salarios. Hoy por eso es tan atractivo trabajar en el gobierno. Pero sin lugar a dudas es un tema al que hay que prestarle atención, porque el salario es un elemento fundamental de redistribución de riqueza, eso es real. O sea, un buen salario es una garantía de que la gente pueda resolver sus problemas fundamentales, los problemas de educación, los problemas de su hogar, los problemas de la familia. O sea, entonces yo creo que sí, que la preocupación que ha externado el gobernador del Banco Central y el mismo presidente de la República, de que hay que plantearse mejorar los salarios, yo creo que va en la dirección correcta. Pero es hasta cierto punto una ilusión con la cantidad de empleados que no están en el mercado informal, a los cuales no le van a subir el salario. Claro, claro. Porque cuando ustedes están hablando del 56% del empleo a nivel informal, eso pesa mucho. Eso pesa mucho en el aparato productivo. Y son salarios de pobreza lo que se pagan ahí. Doña Nisa. Ministro, el pasado año Industria y Comercio designó una comisión para regular las envasadoras de gas. ¿Ya está listo el reglamento? ¿A qué nivel va? ¿No se ha dado a conocer detalles? Sí, mire, ese es un tema que lo hemos estado trabajando y se ha avanzado mucho. Primero hemos hecho un levantamiento. Todavía nos faltan algunas regiones del país. Ya se hizo un levantamiento en Santiago, se hizo un levantamiento aquí en Santo Domingo, en la zona metropolitana, sobre la situación de las estaciones de expendio de combustible en sentido general. Muchas de las cosas que encontramos ahí son cosas, bueno, sorprendentes, porque hay muchas instalaciones que no han cumplido con todos los requisitos. Por ejemplo, para usted instalar una estación de combustible, usted necesita un permiso no solamente de Industria y Comercio, necesita un permiso de Medio Ambiente, necesita un permiso de Obras Públicas, necesita permiso del Ayuntamiento. Entonces, nos estamos encontrando con muchas instalaciones que pueden tener un permiso, pero no tienen los otros. Inclusive gente que arranca y te instala, comienza a instalar una estación sin tener ningún tipo de permiso. Entonces, todo ese tipo de cosas lo vamos a regular. Ya tenemos obviamente el diagnóstico y en cualquier momento vamos a tomar decisiones sobre eso. Porque también en eso se refleja mucho la informalidad. Estaciones de expendio de combustible
no tienen, o sea, que no cumplen las normas mínimas para operar. Y en gran medida, en muchos casos, se convierten hasta en un peligro para la sociedad. Entonces, ese tipo de cosas Hay mucho de corrupción en eso. Sí. Parte de los problemas que hemos encontrado tiene que ver con eso. Oye, Don Telmo, como PLDista y como militante, ¿cuál es su opinión personal sobre cómo está manejando el gobierno por un lado y el partido por otro el tema de la corrupción? Bueno, esa es una buena pregunta. Porque ahora mismo yo creo que el tema medular tiene que ver con estos temas relacionados con Odebrecht. Yo creo que el gobierno está haciendo lo que le corresponde hacer a través del Procurador General de la República. Yo decía hace unos días que ha habido mucho cuestionamiento al hecho de que en el pasado personas que fueron sometidas a la justicia por la Procuraduría General de la República, que es obviamente el brazo del gobierno en la justicia, luego cuando se llevan a los tribunales esos expedientes se caen porque no fueron bien instrumentados. Pero yo he señalado que lo prudente es ahora tratar de que el procurador haga un buen trabajo y de que documente bien las cosas, porque la sociedad dominicana está demandando que se clarifiquen estas cosas y que sean sometidos a la acción de la justicia a la gente que fueron sobornados. Pero lo que yo entiendo es que no debemos precipitar al Procurador General de la República para evitar que luego en la justicia se diga que los expedientes no fueron bien instrumentados. O sea, yo creo que hay un deseo y una voluntad en el gobierno de que estas cosas sean clarificadas, pero entiendo que hay que ser lo suficientemente cuidadoso de no presionar para que sancochemos la cosa y luego tengamos problemas en los tribunales de la justicia. ¿Y a nivel del partido? ¿Cuál es la conversación? El partido no va bien, Nosotros tenemos 3 meses que no se reúne el comité político. De manera que los grandes temas que han surgido a lo largo de estos meses, no ha habido manera de que se puedan discutir en la dirección política del partido. El comité político, que había acordado reunirse mensualmente, ya tiene 3 meses que no se reúne. Entonces, temas fundamentales como el veto del presidente, eso no se ha visto. Este tema de Odebrecht no se ha visto. Y entonces es un tema que en muchos de nosotros, dirigentes históricos del partido, genera preocupación porque el PLD se montó y se desarrolló sobre la base de no solamente el tema de la disciplina, o sea, el PLD en la dirección política se reunía toda la semana. El comité político se reunía todos los lunes con Juan Bosch y ya luego sin Juan Bosch. En el ejercicio del poder eso se ha ido erosionando y el año pasado llegamos a tener en algún momento llegamos a tener más de 6 meses que no nos reuníamos y ya vamos para 3. Entonces hay un problema serio, o sea, es como que no queremos discutir los problemas fundamentales de aquí del país. Y yo decía, caramba, pero ustedes se imaginan lo que el PRM apoya el veto presidencial. El PLD no ha hecho nada. Entonces, yo espero que tanto el presidente del partido como el secretario general del partido entiendan que el partido tiene que realmente funcionar como ha funcionado siempre, porque de lo contrario se va a erosionar el partido, la militancia va a perder la fe, o sea, no hay orientación. ¿Y no tienen mecanismos internos ustedes en sus órganos de organización que les obliguen a tomar este tipo de decisiones a los que los tienen que convocar? ¿No hay una manera interna? Lo que normalmente se hace cuando ocurren estas cosas es que grupos de dirigentes del comité político nos reunimos y elaboramos una comunicación, y eso va a ocurrir ahora, posiblemente en los próximos días se le envía una comunicación al presidente del partido pidiéndole que convoque el comité político para ver todos estos temas y discutir todos estos temas.
Y eso explica el por qué, ustedes mismos se dan cuenta, como dirigente del partido cada uno dice una cosa por allí, otro dice otra cosa por acá. Porque no nos reunimos, y al no reunirnos no hay manera de fijar una posición común. Y en política no hay vacío, alguien lo llena. Alguien lo llena, alguien lo llena. ¿No se deberá esa falta de reuniones o de convocatoria del comité político al malestar que se siente de que hay dos gallos en la traba en vez de uno solo? Yo diría que no solamente dos gallos, no hay muchos gallos. Bueno, hay muchos gallos. es más fácil con muchos gallos. Pero bueno, ojalá busquemos una avenencia que permita que estas cosas se puedan manejar. El año pasado, después de mucho tiempo, después de casi más de 4 años sin hablar con el presidente Fernández, hablé con el presidente Fernández en París. Me reuní con el presidente Fernández en París. Aprovechamos que estábamos participando en un mismo evento y nos reunimos y conversamos. Y el tema fundamental que yo le planteé fue el partido. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el partido? Porque le decía que si nosotros no nos abocábamos a producir cambios importantes ahora, en estos momentos, en el 20 iba a ser prácticamente imposible que nos juntáramos. Ustedes vieron lo que ocurrió en las microprimarias que se celebraron en el PLD. Yo digo micro porque lo único que se hizo fue seleccionar algunos regidores, algunos síndicos, hubo 1 muerto, 18 heridos. Pero ahí no se seleccionaron los candidatos a diputados, no se seleccionaron los candidatos a senadores, no se seleccionaron muchos candidatos a síndicos. O sea, imagínense ustedes una primaria en donde el partido tenga que seleccionar todos esos candidatos, que tendrá que hacerlo en el 20, porque no habrá manera de justificar y que el comité político se reserva candidatura, o toda la candidatura. O sea, si no buscamos un mecanismo que nos permita convivir, en el 20 va a ser prácticamente imposible que nos juntemos. Porque si con una microprimaria hubo 2 muertos y 18 heridos, imagínense lo que pudiera ocurrir. Por esa razón, yo he estado insistiendo mucho, lo he dicho en el comité político y formo parte de una comisión que ha estado discutiendo el tema, que hay que aprovechar ahora la posibilidad de aprobar una ley de partido para ver de qué manera podemos crear un ambiente que permita que no solamente nosotros, sino todos los partidos puedan celebrar sus convenciones para seleccionar su candidato de manera democrática y sin que haya problemas. Y yo he señalado que evidentemente una fórmula que pudiera resolver ese problema es que las primarias de los partidos las dirija la Junta Central Electoral y que se use el padrón de la Junta Central Electoral y que todas se celebren el mismo día. ¿Por qué? Porque ya con la dirección de la Junta Central Electoral, por una razón elemental y en base a lo que dice Adriano de los 2 gallos, ¿qué implica eso? Bueno, que se ha perdido la capacidad de gerenciar los procesos internos por eso. O sea, hoy en el PLD no hay posibilidad de gerenciar los procesos internos por ese problema de las ambiciones que hay de poder. Y por tanto, en una situación así, lo correcto debería ser que la Junta arbitre el proceso, que lo haga con el padrón de la Junta, porque además todo el mundo sabe que los padrones de los partidos son padrones por lo general falseados. O sea, te dicen que hay tanto, pero en realidad no es así, y eso se presta luego en los procesos a manipulaciones. Entonces yo creo que este es un año para mí determinante. El año 2017 es determinante para que se produzcan esos cambios. Si esos cambios no se producen en el 2017, en el 2018 ya todo el mundo está en la calle buscando la candidatura. Y entonces no habrá manera, ya todo el mundo va a estar pensando en su candidatura. Entonces yo creo que este es un año al que hay que prestarle mucha atención y ver de qué manera se producen cambios importantes en la manera en cómo operan los partidos políticos. Y eso obviamente también yo creo que debería llevar a que se pueda producir también una reforma para transparentar la financiación privada de los partidos políticos. O sea, aquí todo el mundo está buscando dinero en la calle. Ya no solamente los partidos, sino los micropartidos que se crean al interior de los partidos, porque son candidatos. O sea, cada candidato se convierte en un micropartido y tiene que buscar dinero, tiene que tener clientela. Entonces,
yo creo que es un momento adecuado para que podamos discutir y producir los cambios que el país necesita si es que queremos consolidar el proceso democrático, porque si no, esto va a terminar mal. Yo he dicho que aquí estamos perdiendo de vista que de los últimos 20 años, del 96 para acá, se ha ido erosionando el sistema de partidos. En el 96, ¿cuántos partidos habían? Grandes, 3 grandes partidos, PLD, PRD y Partido Reformista. Hoy, ¿cuántos hay? Uno solo. Y digo uno solo porque, si bien el PRM sacó un 20 y tanto % como partido, el PRM todavía es una incógnita. Habrá que esperar a dónde va a llegar el PRM. Por tanto, el único partido que todavía tiene vitalidad política, o sea, es el PLD. Entonces, si no creamos las condiciones para que no se siga erosionando el sistema de partidos, crear un ambiente para que se puedan fortalecer los otros partidos, pero que se fortalezca el sistema de partidos si queremos fortalecer el proceso democrático, esto no va a terminar bien. Y hay experiencia de lo que ha ocurrido en otros países, cuando se erosiona el sistema de partidos. Negativo, no bueno. Así es. Una de las grandes apuestas de este gobierno es el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas. Pero hay quejas de muchas trabas. E incluso en los informes del gobierno se establece que la mayor cantidad de empleos las generan las pequeñas y medianas empresas. Pero las trabas que se están poniendo dificultan su desarrollo y dificulta que otras se formalicen. Nosotros tenemos quejas en el periódico de que incluso los que suplen desayuno escolar para citar algún sector, dicen que duran 3, 4 meses para pagarles, tienen que ir a buscar préstamos a la banca. Cuando vienen a cobrar el dinero por los productos que le han suplido al Estado, pues prácticamente lo deben, no tienen con qué operar. Y otra cosa es que hace varios años aquí de manera transitoria se creó un anticipo, que parece ser la soga al cuello para ahorcar a los que quieren emprender y tener sus pequeñas y medianas empresas. Sí. El gobierno ha analizado esta situación. ¿Hasta qué punto se está buscando mecanismos para que este sector se siga desarrollando y siga siendo la parte fuerte que permite el desarrollo del país? Bueno, para el presidente Danilo Medina, el tema micro, pequeña y mediana empresa es una prioridad. Y fundamentalmente mucha atención al tema de la micro, pequeña, a la micro y las pequeñas empresas. Y ustedes han visto cómo el gobierno ha especializado un 20% de las compras del gobierno para ese sector. O sea, es un mecanismo de formalización. El mejor mecanismo para formalizarlo, yo te voy a dar acceso al mercado. Yo te voy a dar una parte del pastel de la compra del gobierno. Y eso ha permitido un incremento enorme de los suplidores del Estado. Hoy hay una cantidad enorme de micro, pequeñas empresas que bordean ya más de 60.000 que están supliéndoles al Estado. Yo diría que sí, es preocupante lo que tú señalas, porque si se retrasan los pagos, que es un problema, es un tema que se ha manejado mucho, pues eso termina creándole problemas de liquidez a las empresas y muy bien las pueden llevar a la quiebra. Por tanto, es un tema que hay que abordarlo y que el gobierno tiene que prestarle la mayor atención, porque así como le llega a usted, no llega a nosotros. O sea, que eso es real. Nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio tenemos un viceministerio dedicado a eso. Y todo el esfuerzo va en la dirección de apoyar a ese sector. ¿Entiendes? Y desde allá estamos haciendo todo lo que sea necesario para ayudar y obviamente reclamar al área fiscal que obviamente en estos casos hagan todo lo que esté a su alcance para pagarle lo más pronto posible a esa empresa. Yo diría que la mayor traba es el anticipo. ¿Qué representa eso para el Estado y qué posibilidad existe de que lo eliminen para que las empresas no tengan problemas? Bueno, estamos discutiendo con la DGI el tema. Ese es un tema que lo estamos discutiendo, ver de qué manera buscamos facilidades que no sean barreras a la formalización de estas empresas, porque una de las cosas que nos encontramos cuando nos reunimos con ellos es el temor a pagar impuestos. Esa es la realidad. O sea, que hay un temor al pago de impuestos. Y entonces lo que estamos tratando de buscar es una vía que sea fácil y que permita que el tema impositivo no se convierta en un cuello de botella. Eso lo estamos discutiendo con
con la Dirección General de Impuestos Internos. Pero aún para la misma formalidad hay demasiados problemas. Antes pensábamos que las ventanillas únicas iban a florecer por todas partes para facilitar las cosas, pero todos los días es más complicado. Bueno, la idea es eliminar los obstáculos. O sea, yo diría que una de las cosas con las que nosotros hemos estado trabajando es dándole seguimiento al banco, o sea, trabajando con el Banco Mundial en aquellos elementos que obstaculizan en la facilitación del comercio. O sea, reduciendo el tiempo para que se formalice una empresa, reduciendo los costos de formalización de las empresas. O sea, hay una serie de factores vinculados al Doing Business del Banco Mundial que son los que nos están sirviendo de guía para tratar de lograr que esos obstáculos que muchas veces impiden que la gente pueda hacer negocio y que se formalicen, se eviten aquí en Santo Domingo. Don Eli. Ingeniero, mire, dos reputados economistas dominicanos, Ernesto Selman y Miguel Seara Hatton, en una publicación en un periódico estadounidense, advirtieron sobre lo que ellos consideran el mal camino que lleva el país en términos de endeudamiento externo, considerando que podríamos caer en una situación similar a la que está Puerto Rico, Grecia y otros países que no han podido cumplir con sus compromisos internacionales. ¿Usted cree que República Dominicana puede seguir con esa política de endeudamiento en donde hasta para construir una escuelita o se busca financiamiento exterior? Debo explicarle una cosa. A veces cuando se maneja, y eso yo lo veo mucho en economistas fuera del gobierno, amigos nuestros, son amigos con los que hablamos y conversamos, que hay muchas cosas como que la satanizan, lo convierten en una cosa diabólica. Pero resulta que el tema del endeudamiento es un tema que forma parte de la política fiscal de los gobiernos. Por ejemplo, Estados Unidos, el nivel de endeudamiento de Estados Unidos supera el 100% del Producto Interno Bruto. España está por encima del 100% del Producto Interno, o casi en el 100% del Producto Interno Bruto. O sea, ¿son comparables esas dos economías, la de estadounidense? No son comparables, pero cuando tú estás hablando de que la economía dominicana, su nivel de endeudamiento, el del sistema, el del sector público no financiero, lo que te llega es un 36%, tú dices, bueno, espérate. O sea, es cierto que si tú le agregas la deuda del Banco Central, se te lleva un 40 y pico. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. El gobierno no ha escondido su preocupación con el tema de la deuda. O sea, el gobierno ha dicho que sí, que la deuda es un tema al que hay que prestarle atención. Ahora, ¿cómo se le presta atención? Generando superávit primario. Tiene que generar superávit primario. O sea, superávit primario es lo que le permite al gobierno tener por lo menos la garantía del pago de los intereses de la deuda. Eso es lo que tiene que tener siempre. O sea, cuando te miran desde fuera, lo que le prestan a la República Dominicana, lo que ven es cuál es la situación del superávit primario. Si tú vas a pagar de intereses un 2%, tú necesitas generar por lo menos de superávit primario un 2%. Ahora, en el caso de la República Dominicana, no hay por qué preocuparse, o sea, generar una preocupación como la que se está planteando en el periódico, porque todos los recursos para el pago de la deuda están consignados en el presupuesto. O sea, lo que nosotros vamos a pagar este año de deuda está consignado en el presupuesto. Por tanto, si tú me dijeras a mí que se van a desplomar los ingresos, se va a desplomar el presupuesto del gobierno, yo te diría, bueno, eso pudiera traer problemas. Pero hasta ahora lo que hemos visto es que todos los años el gobierno ha pagado sus compromisos internacionales sin ningún problema. Y el hecho de pagarlo, o sea, cumplir con los compromisos internacionales en términos de la deuda, es lo que explica que el país tenga acceso a los mercados de capitales. ¿Por qué tuvimos nosotros problemas en el año 2004? Porque el país dejó de pagar la deuda. Eso fue el problema. El país dejó de pagar la deuda. Y tuvimos que renegociar con el Club de París, con el Club de Londres.
porque habíamos dejado de pagar la deuda. Este país no ha dejado de pagar la deuda. Y el presupuesto tiene consignado todas las partidas para el pago de las deudas este año. Por tanto, yo te diría que salvo que se produjera un colapso internacional, que creara una dificultad con los ingresos del gobierno, se nos cayeran los ingresos, eso pudiera crear problemas, pero eso no está planteado. O sea, las proyecciones de ingresos se han hecho y sobre esa base se ha elaborado el presupuesto. Por esa razón ustedes ven que tenemos acceso a los mercados de capitales. ¿Ustedes creen que si los mercados de capitales estuvieran asumiendo que aquí hay un problema, le prestaran a la República Dominicana como le prestaron ahora 1.200 millones de dólares? No, porque el país es solvente, el país está pagando. Y mientras el país paga, no hay problema. El problema sería que se presentara una situación difícil que le trancara los ingresos al gobierno y que eso creara dificultades. Pero eso no se ve en el horizonte. Por tanto, yo creo que lamentablemente tengo que calificar esa declaraciones como alarmista. O sea, y hay dos gente que son amigos míos los dos, el Neto inclusive, hijo de un gran amigo mío, un compañero del partido. Pero yo creo que se están alarmando, te están alarmando. Ahora, eso no significa que desde el gobierno no se siga haciendo el esfuerzo por trillar un camino de sostenibilidad fiscal. Y les reitero, ese camino de sostenibilidad fiscal pasa por generar superávit primario. Y ese es el esfuerzo que está haciendo el presidente Danilo Medina. Pero hay préstamos y préstamos. Sí. Coger prestado para gasto corriente no es buena política. Coger prestado para invertir en obras reproductivas o lo que sea es buena política. Los últimos préstamos son para gasto corriente. Sí, pero ahí viene de nuevo, Adriano, lo que le acabo de decir a ustedes. El tema es que nosotros estamos en una sociedad lidiando con un gobierno que está lidiando con una sociedad que quiere servicios del primer mundo pagando impuestos del tercer mundo. Y entonces el gobierno tiene que enfrentarse a esa situación. Y eso explica que todo el ajuste que se ha venido haciendo en los últimos años, la gente a veces no le presta atención, pero todo el ajuste que se ha venido haciendo en los últimos años se ha venido haciendo sobre la base de reducir la inversión pública. ¿Qué es lo más grave? Que es lo más grave. O sea, ¿por qué? O sea, al no tener más recursos, tengo que ajustarme. ¿Cómo me ajusto? No le voy a quitar dinero a educación, porque hay un compromiso con el 4%. No le voy a quitar dinero a salud, porque hay un compromiso que debería ser mayor. O sea, yo creo que debería ser mayor, 2 y pico % del Producto Interno Bruto. O sea, hay una serie de renglones que no puedo, que me atan, que me obligan a mantener eso. ¿Por dónde corto? Por la inversión. Y resulta que en los últimos años eso es lo que está ocurriendo. Nosotros llegamos a tener aquí niveles de inversión que superaban el 6% del Producto Interno Bruto. Este año está en menos de 3, 2 y pico. O sea, la gente estamos invirtiendo menos. Y todo eso por esa situación a la que yo hago referencia. O sea, yo le diría que todo este problema pasa por tratar de lograr que el Estado Dominicano se dote de más recursos. Como ahora mismo complicado. Don Eli, por usted que habló, es el Amílcar, perdón. Sí. 2 puntos. Con la eliminación de los subsidios a los transportistas, ¿se pudiera decir que ya se acabaron las mafias que se habían denunciado en el sector combustible? Y siguiendo en el tema, ahí si me puede ampliar un poquito el de la deuda. La deuda es deuda pública. Actualmente la administración presente ha sabido manejar y conseguir los ingresos para pagar los intereses, pero es deuda pública que le pudiera tocar a una administración que quizá no sea tan diligente y tan buena administradora. ¿Por qué entonces en ese sentido no se piensa, en lugar de seguir aumentando porque yo consigo para pagar, en poner un tope y lograr disminuirla en su mínima expresión? Bueno, lo primero es sobre el tema del subsidio. El subsidio fue realmente una sangría para el Estado, porque durante varios años se le estuvo transfiriendo a transportistas cantidades que llegaron en algunos casos a ser cercanos a los 5.000 millones de pesos.
5.000 millones. Allá al final damos más o menos 3.000 por el tema de la reducción de los precios de los combustibles. Eso se ha eliminado totalmente. Se ha eliminado totalmente. Ahora, nosotros estamos en un proceso inclusive de auditar eso. No por iniciativa del gobierno, bueno que ustedes lo sepan, la Cámara de Cuentas está haciendo una auditoría a todo ese manejo del subsidio que se le dio a los transportistas. Y ahora en estos momentos van a entrar en contacto con los dirigentes sindicales para que den explicaciones. Nosotros le hemos dado todas las explicaciones que hemos encontrado en el ministerio y yo ahora voy a entrar en contacto con ellos un poco para que se le explique a la sociedad dominicana, que se le clarifique a la sociedad dominicana cómo se manejó eso y qué uso se dio de ese subsidio. De manera que eso se ha ido eliminando. Todavía hay algunas cosas con el sector transporte que tenemos que clarificar, o sea, el hecho de que nos piden a veces que le suplamos combustible, para ello, obviamente ya sin subsidio, para ello vendérselo a sus afiliados, a los sindicatos, pero ya en este caso lo que estamos haciendo todo el esfuerzo es también de regularizar eso, de establecer una regulación, y en los casos en que por alguna razón vemos que esos sindicatos venden combustible a clientes que no son asociados, se les cierra la bomba y se les lleva el tanque. Eso estamos trabajando. Con relación a la deuda, lo que te reitero es lo siguiente, o sea, tú estás planteando una preocupación de cara al futuro, o sea, ¿qué pasaría si vienen gente nueva que no saben? Bueno, eso habría que esperar. Pero lo correcto es manejar bien la economía, o sea, que la política macroeconómica del país no se pierda, que haya un compromiso con la estabilidad, y si eso se mantiene no hay ningún problema. Don Temo, usted hablaba de la necesidad de renovar y de cambios a lo interno del PLD, pero ¿qué está pasando? ¿Hay resistencia a lo interno o falta de interés en los miembros del partido? Bueno, esta es una buena pregunta, porque yo creo que todo el mundo es consciente a nivel del comité político de que estamos obligados a propiciar cambios. Yo creo que tanto el presidente Danilo Medina como el propio presidente Fernández son conscientes de que la situación amerita que le prestemos atención y de que se tomen decisiones. Inclusive yo creo, yo no sé si Adriano recordará, porque sé que tú estuviste, en una entrevista que dio el presidente Danilo Medina en febrero del 2016 a los directores de medios, donde Danilo caracterizó la situación del PLD de manera dramática. O sea, él decía que se había llegado a un punto tal en el PLD de que ya nadie creía en nadie. Así mismo expresado, eso está redactado en los inclusive nadie cree en nadie, y en un contexto donde nadie cree en nadie se pierde la confianza. Ese es mi temor. Mi temor es que a pesar de que todo el mundo es consciente de que hay problemas, por ese problema de la lucha grupal interna, se haya perdido la confianza. Y en un contexto donde se pierde la confianza es muy difícil articular decisiones. Vamos a ver. Yo realmente se lo reitero, yo estoy sumamente preocupado con lo que está ocurriendo. Si no hay una reacción de ese liderazgo que vea al PLD realmente como un instrumento para echar el país hacia adelante, las cosas pueden terminar mal. También hay otros problemas, la falta de arbitraje interno y en el país, claro, es grave. Pero también es que el PLD ha chocado con sectores porque se ha involucrado en negocios también, que ha impedido que otros sectores también puedan ir como a ayudar a su competidor. Nadie va a ayudar al competidor. Sí, es así. Parte de la crítica que se le hacen al partido y al gobierno tiene que ver con eso. Y yo creo que todas estas cosas tienen que ver porque hace tiempo que no discutimos estas cosas dentro del partido, y si esas cosas no se discuten
y se toman decisiones, pues obviamente se generan todas estas situaciones de incertidumbre que hay hoy dentro del partido y que muy bien, reitero, pueden poner en vida la vida misma del Pero partido. ese escenario que usted dibuja revela como una imposibilidad de autocrítica que los va a paralizar. Bueno, yo le te voy a ser franco. En esta circunstancia, hablar de autocrítica yo creo que sería difícil, muy difícil. Porque en este contexto, donde no somos capaces de ponernos de acuerdo, no somos capaces de discutir las cuestiones fundamentales. No es que la autocrítica siempre es contra mí, claro, o contra ti, claro, así que claro. hay forma de verlo. Si no somos capaces de entendernos entre nosotros mismos, si nos vemos como enemigos muchas veces, o sea, afrontamos la cuestión como si aquel es un enemigo. O sea, hay una situación complicada en el PLD y yo lo que espero es que la dirección política reaccione para... No puede ser también que haya una falta de regeneración, porque al final son ustedes siempre los mismos desde hace 20 años viniendo por las mismas cosas, ¿no? Yo diría que no solamente regeneración, yo creo que el ejercicio del poder también es un tema Desgasta, que desgasta y que complica la cosa. El largo ejercicio del poder. Entonces, yo creo que todas estas cosas han complicado la situación y ojalá que las mentes más lúcidas del comité político reaccionen a tiempo. Claro. Nos queda una última pregunta, José. Démela a mí. Don Temo, yo quisiera reforzar la parte de los subsidios. Usted se quedó solamente en los transportistas. Pero hay un subsidio que va a la minería, que va a la generación de energía. ¿Se está revisando ese también? No, déjeme decir lo siguiente, porque yo lo he explicado, no, yo sé, el tema medular con eso, lo primero que tienen que tener en cuenta es que el subsidio a los combustibles se dio por decreto. Y hubo un momento en que inclusive llegó a hacerse por resoluciones directas de industria y comercio, o sea, no había de por medio una ley. En el caso de que el subsidio que tú le das a minería es un subsidio que está contenido en un contrato por ley, entonces ya eso para tú modificarlo tiene que ser una ley. Todo el subsidio que se da al sector productivo está contenido en una legislación. Entonces ya ese es un tema más complicado. Sí, mi pregunta era combinada. Me faltó lo siguiente. Se está hablando de una especie de plan Renove con los 1.500 millones que se han ido acumulando del porcentaje que se descuenta de cada galón de combustible que se vende. ¿Qué hay de cierto en eso? Y la otra pregunta sería ya para concluir. ¿Qué posibilidad existe de que el gobierno pueda volver a firmar otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Pues se está hablando de eso. Bueno, con relación a lo del plan Renove, es un tema que no se ha discutido en el gobierno y además a la hora de que se vaya a tomar una decisión que le corresponde al presidente. O sea, es un tema que lo tiene en su mano el presidente, pero no se ha discutido nada relacionado con plan Renove. Y yo le diría lo siguiente, mire, mientras la economía se esté manejando bien, mientras la economía se mantenga estable, el país sea sujeto de créditos a nivel internacional, o sea, la gente lo vea al país como un país creíble, yo creo que no hay necesidad de ir a acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No creo que sea en este momento prudente plantear seguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el país mantiene la estabilidad económica, tiene acceso a los mercados de capitales, o sea, por lo general se va a acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando los países ya no tienen posibilidades, o sea, cuando están ya prácticamente, hay un economista que dice que es como cuando te llevan a ti cuando tú no tienes más alternativa por una enfermedad, te tienen que llevar a emergencia. Sí. O sea, nosotros no estamos en emergencia. Muchísimas gracias al ingeniero Temístocles Montaz, ministro de Industria y Comercio, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.